Hoy les voy a presentar las diferencias entre las evaluaciones formales y las evaluaciones informales. Las evaluaciones formales son las más conocidas en la educación estandarizada. Esto quiere decir que son las formas más habituales de evaluar y medir el rendimiento y la mejoría o la disminución del conocimiento del estudiante. Para este tipo de evaluación formal se utilizan las pruebas especialmente cuantitativas, es decir, las que miden el rendimiento del estudiante en un número en cuanto a su mejoría o en cuanto a su disminución de aprendizaje. Es decir, que las evaluaciones formales van a ser básicamente elaboradas para medir el rendimiento de los estudiantes, que se los puede aplicar de manera estandarizada al finalizar una lección, al concluir un ciclo de aprendizaje, al concluir un ciclo también de contenido, que también puede ser llevado a cabo tanto por el tutor, por los docentes o por el director de la institución. Las evaluaciones formales incluyen exámenes estandarizados, pruebas de rendimiento, pruebas de aptitudes, pruebas de habilidades, detección de IQ, pruebas de inteligencia. Eso quiere decir que las evaluaciones formales también tienen un método de evaluación y de diagnóstico y de resultado también estandarizado, que por lo general va a permitir al evaluador facilitar esta evaluación de acuerdo a un estándar determinado. Quiere decir que las evaluaciones tienen un resultado, un número o una calificación resumida, abreviada, lo que va a permitir que el evaluador pueda diagnosticar con mayor facilidad al evaluado. El desempeño de las evaluaciones formales es un método abreviado, es decir, es instantáneo porque permite a los evaluadores medir este rendimiento en los estudiantes, pero también le permite al estudiante obtener una visión de cómo está avanzando en este contenido, en esta aprehensión del conocimiento, lo que también lo impulsará en futuras evaluaciones a mejorar. Hay también casos en los que puede haber estudiantes que se desmotiven de acuerdo a este resultado de las evaluaciones, pero no obstante, el evaluador, es decir, el tutor o maestro, debe impulsarlo a mejorar, a obtener y a mostrarle la ruta y el mecanismo para obtener mejores resultados en tales evaluaciones. Las evaluaciones informales, a diferencia de las formales, se podría decir que son más subjetivas en cuanto al método de evaluación. Es decir, son patrones y métodos de evaluación que no están estandarizados por lo general, y también esto puede dar lugar a que cada docente tenga un modo particular de evaluar a sus alumnos de manera informal. Por ejemplo, cuando un expositor está en una disertación o en un seminario, para medir el rendimiento de aprehensión de los asistentes a este seminario, puede hacer una pausa y preguntar de manera casual. Es algo más fortuito, es decir, que no está programado básicamente, sino que el evaluador va viendo a medida que transcurre su seminario el avance de un contenido, la manera más adecuada de evaluar de acuerdo incluso al contenido que está impartiendo. Por ejemplo, si es un taller de mecánica o de reparación de motores, puede que el evaluador o el maestro que está dando la clase haga una pausa y le diga al estudiante: repita lo que acabo de hacer en el desarme de este motor o de esta parte. Lo que verá el profesor va a ver el desempeño y la calidad de concentración del estudiante. Esta es una forma de evaluar informalmente, que también puede ser transcrita en un registro para que el evaluador pueda considerar ciertos aspectos y promediarlos o evaluarlos de la forma que él considere, ya que, repito, es una manera de evaluación muy informal, lo que permite también modos de evaluación y de criterios de evaluación informales. No obstante, estos métodos no dejan de ser los más adecuados. ¿Por qué? Porque al igual que la evaluación formal tiene un resultado para el estudiante, la evaluación informal va a tener otro resultado también para el estudiante, pero los dos son muy importantes a la vez. El hecho de que las evaluaciones informales carezcan de métodos estandarizados de evaluación no lo hace menos importante. ¿Por qué? Porque si bien este tipo de evaluación es más fortuito y es más casual, lo más importante y lo más de valor que va a tener este tipo de evaluación es el carácter de simplicidad del contexto en el que se está educando. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser una evaluación poco preparada,
pero también a la vez ser un poco más intuitiva que la evaluación formal, se va a analizar patrones de evaluación muchos más importantes quizás que los formales. ¿Por qué? Porque en el proceso de aprendizaje, por ejemplo, el profesor puede organizar un debate y en este debate hacer que todos los estudiantes participen, y ahí él va a ir evaluando uno por uno, pero sin necesidad de decirles que les está evaluando, simplemente escuchando opiniones, escuchando ideas, escuchando propuestas. Y en sí, este método de evaluación también es efectivo para el área de las ciencias humanísticas o las ciencias sociales. Y el método de evaluación formal tiene una preponderancia para el área de las ciencias exactas y ciencias naturales. Una de las principales diferencias que va a tener este tipo de evaluaciones, la formal y la informal, es que no va a ser la misma recepción entre los estudiantes, ya que algunos preferían la formal y otros la informal. Hay que resaltar que para la elección de este tipo de evaluaciones, el profesor, el tutor o el maestro o el encargado debe hacer un análisis previo de su grupo. ¿Cuántos se sienten cómodos respondiendo preguntas fortuitas o subjetivas? ¿Cuántos se sienten cómodos respondiendo preguntas más específicas sobre un tema? ¿Qué cantidad de alumnos o qué porcentaje prefiere una o qué porcentaje prefiere otras? ¿Es así en unas áreas de enseñanza o en otras áreas o en ambas? Lo ideal siempre va a ser un equilibrio entre permitir al estudiante formar parte de estas evaluaciones formales e informales, ya sea en la mitad de un periodo de aprendizaje y la otra mitad otro tipo de evaluación, así también obtener un mayor desarrollo de las habilidades del estudiante. Muchas gracias.